I un cop més aquí estem amb Jordi Gemma i Jordi de Català Reynon. Molt bon dia a tots dos. Hola, buenos días. Bon dia, què tal? Bé, ja sabeu el telèfon de Català Reynon, 93 201 57 27. 93 201 57 27. Estem a Diagonal 449 i també al carrer Església, número 7 de Sabadell. Laura, tenim consultes pel Jordi i la Gemma, així que endavant. Doncs primera consulta, ens diuen: bon dia, estic pensant en començar un negoci online, però no sé quines obligacions fiscals té la venda per internet. També m'agradaria saber quina és la quota autònoma per a aquestes vendes online. És que ells són especialistes en això, tenen departaments específics, per això us ho dic. Vale, doncs mira, aviam, aquí el que primer tenim que definir és si ho fa com a persona física o és una societat. Volem entendre que, ja que la consulta és així com molt simple, doncs tindria que ser com a autònom. Llavors, és veritat que la venda en internet, el que complica una mica més que qualsevol altre tipus de venda, doncs és el tema de complir amb tota la normativa que s'exigeix pel comerç electrònic. És a dir, hi ha una sèrie de lleis que preveuen proteccions de cara al consumidor, que ells són els que primer tenen que complir perquè, clar, estem en la via d'internet i seria molt fàcil poder estafar, poder enganyar, i per tant s'ha de donar una sobreprotecció a aquest tipus de negoci, i aquesta és la normativa que haurien de complir. És a dir, tot el que té a veure amb la venda d'internet. Per lo que ell diu de temes fiscals, no varia res. És a dir, no tens que pagar ningú impost més ni nada, simplement com un autònom, és a dir, fer les teves declaracions trimestrals d'IRPF, declarant els beneficis, declarant l'IVA, i ja està. El que sí és veritat és que no pot ser amb estil mòduls, és a dir, no és el recurs de poder-ho fer en mòduls, sempre en estimació directa, però evidentment les qüestions fiscals són les mateixes. Però clar, per saber si compleix tots aquests punts de la normativa a la que t'estaves referint, és molt útil acudir a gent com vosaltres, perquè jo ara em trobaria llegint els punts i no sabria ben bé si el meu negoci compleix o no tot exactament. Clar. Sí, no, i és que a més tens que oferir la possibilitat de que, per exemple, el client pugui retornar en un determinat número de dies el producte, el tema de la garantia de rebre'l amb uns determinats plaços, és a dir, tu tens que complir amb una normativa que, evidentment, un d'una botiga d'un carrer no té que complir, perquè ho fa físicament i, per tant, està exempt d'aquesta qüestió que és obligada, però no és tan fiscal, sinó de protecció de drets del consumidor. Perfecte, doncs si teniu aquesta iniciativa, si esteu pensant a emprendre un negoci online, sabeu que teniu drets, però també teniu obligacions, el millor que truqueu a Català Reynon i us indicaran com fer-ho. 93 201 57 27. 93 201 57 27. Més consultes. Doncs sí, mira, es un tema laboral. Ens diuen: en el trabajo cada vez estoy más incómodo. Creo que nunca me han llegado a tratar del todo bien y no sé si será por mi color de piel. Atención, ¿eh? No estoy seguro de poder hablar de racismo, pero se me está pasando por la cabeza. ¿Puedo hacer algo? Bueno, pues... Es delicado aquest tema, ¿eh? Sí, claro, diferente sería si lo hubieran despedido. Ahí sí que podríamos alegar pues cualquier causa discriminatoria, etcétera. Pero si tiene alguna prueba, no sé, Claro, ¿podría grabar algún vídeo o algún WhatsApp o algo? Sí, yo lo que le aconsejaría, primero de nada, es hablar con la empresa, claramente, hablar con la dirección de la empresa y decirle, pues, los inconvenientes que tiene a la hora de realizar su trabajo. A partir de ahí, veamos cómo reacciona la empresa, pues, dependiendo cómo, habrá que dejar constancia de la situación por escrito, y desde luego que la dirección de la empresa tiene que tomar las medidas. Si hay un superior que está faltándole al respeto o vulnerando cualquier derecho de este trabajador, la empresa tiene la obligación de actuar. Y si no actuara, ahí sí que tenemos causa para pedir una extinción de la relación laboral por incumplimiento de la empresa de sus obligaciones fundamentales, y la salida del trabajador de la empresa en este caso sería equivalente a si fuera un despido improcedente, es decir, que sería la misma indemnización. Perfecto, porque vosotros tenéis un departamento, lo hemos explicado a veces, ya muy especificado en el tema del moving, pero también en temas de racismo. Parece mentira que a día de hoy esté pasando esto, pero por desgracia es así. Se dan muchos casos de moving, se da muchísimo, porque es como la vía más fácil, pues te quieres librar de un trabajador, claro, que lleva 20 años trabajando en una empresa que cuesta muchísimo despedirlo, pues ¿qué hace? Hacerle la vida imposible. ¿Qué puede suceder? Pues que ese trabajador
entre en una profunda depresión. Sí. ¿Vale? En Hay problemas, muchos casos así. claro, en problemas graves de que le están amargando la vida, él depende de ese salario y por lo tanto la situación que le produce es terrorífica. Bueno, pues ahí es donde estaríamos en ese supuesto de poder pedir la extinción con la indemnización correspondiente para que él pudiera tramitar el desempleo y con tiempo de sobras buscar otro trabajo donde se le trate dignamente, que es lo que todo trabajador se merece. I tanto. 93 201 57 27, Català Rinon. Tenim una altra consulta. Sí, mira, ens diuen, mis hermanos han convencido a mis padres para que me deshereden, alegando dejadez hacia ellos. Tengo WhatsApps y dispongo de fotos de los últimos años que demuestran lo contrario. ¿Me puedo quedar sin la legítima o puedo lucharlo? Bueno, pues poder puede, ¿eh? Es decir, que... O sea, se podría quedar, claro, por si los padres lo han desheredado alegando dejadez. Claro, más que nada es que aquí tenemos no solo a los padres, sino también a los otros hermanos que están un poco pues dando validez a esa situación. Son problemas familiares que nunca hay que dar por perdidos. Es decir, hablemos, intentémoslo solucionar, ahora que los padres todavía viven, reunámonos todos y en principio, si hay realmente situaciones que incomodan a estos padres tanto como para querer desheredar a este hijo, pues solucionémoslas en vida. Oye, Claro, y si por ejemplo son los hermanos, como puede pasar, porque yo me pongo ahora en el otro lado de la película, los hermanos los han convencido, los padres ya no están muy para allá, y este señor dice, oye, yo tengo fotos, yo qué sé, de que voy a ver a mi madre, que le traigo regalos, que la cuido, que la llevo aquí, WhatsApps con respuestas de mis padres. Es decir, si tú demuestras que no has tenido dejadez, la legítima no creo que sea justa que te la quiten, ¿no? Seguro. Lo que sí que es verdad es que si planteamos jurídicamente cuándo puede hacer algo, será cuando se ponga de manifiesto esa desheredación a la muerte de los padres. Es decir, antes no puede hacer nada. Antes no, claro. No, porque los padres han podido ir a notario, primero que puede que ni te enteres, pero segundo, ni que lo supiera a ciencia cierta, tampoco en ese momento no puede hacerse nada. Es decir, tiene que esperar a que ellos, otra cosa es que pueda buscar pruebas, coger ya acreditación de lo contrario de lo que están alegando los hermanos, para que cuando llegue el momento poderse defender. Porque el hecho de que uno en un testamento desherede a un hijo no significa que eso ya vaya a ser así, sino que cuando falleces tú puedes recurrir esa desheredación y es verdad que tiene que estar bien acreditada, ¿eh? Eso también es un consejo para quien quiere hacer un testamento y simplemente diciendo desheredo a este hijo que no porque es tan fácil. tal. A ver, cuidado. Claro. Porque tienes que tener motivos y además que se pueda defender y acreditar esa cuestión, ¿eh? Es decir, que no es tan sencillo. Es verdad que antes no se podía hacer y recientemente con el nuevo Código Civil catalán en el área de sucesiones se puede hacer y sí, está bien reconocido, pero es verdad que hay que probarlo en su día, ¿eh? Y además tiene que ser culpa del propio heredero, no del testador. O sea, el hecho de que esté abandonado y tal tiene que probarse que sea el heredero el que no ha cumplido con sus obligaciones como hijo y no al revés, o sea, Exacto. porque no por capricho. Sí, es sí, decir, sí. que el testador no puede decir, pues este me cae mal, este no sé qué, este no ha hecho lo que yo quería, no ha hecho la carrera que yo quería y por tanto, pues no sé qué. No. O sea, tiene que ser por culpa del heredero. Por tanto, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan o sea, sencillo a la y- práctica no es tan sencillo y eso es lo que le aconsejaría a este señor. Y temas de herencias, como siempre decimos también, expertos en Català Renon, no lo dejéis para el último día. Podéis llamar al 93 201 57 27 a Gemma i Jordi, i Gemma de Català Renon, que el proper dimarts encara sí tenim programa, no, Laura? Sí. Sí, el proper dimarts ens escoltem, clar. Sí, els veurem. Sí, tindrem uns dies, només de programes amb el millor I la de Gemma Fórmula ja està Alessand. estupenda, eh? I a par- Sí. Ja la veig amb bona I a partir cara. del 27 en directe ja tots els dies una altra vegada, vull dir que descansem només 3 dies, vull dir que, en fi, Hi ha que treballar, noi, hi ha que treballar. s'ha de currar, que ens agrada. És així. S'ha d'aixecar el país. Gràcies a tots dos, Ens Un veiem. placer, como siempre. Ens Adéu. veiem i Gràcies. savis consells i de seguida els sabies què amb l'Anna Bautista.